a estar mirando en el libro de Isaías, capítulo 49. Isaías capítulo 49. Gloria al Señor. Yo quiero contarle un poquito más, algo que ya es muy secreto, es muy íntimo mío, pero que se los quiero contar para que ustedes vean la obra del Señor. Todos vieron que tengo un vehículo nuevo, que no es porque yo lo compré con mi dinero, sino que otros me dieron para que yo lo compre, alguien de afuera, que no se congrega. Y lo que yo le quiero confesar, esto es una realidad, esto es así. No hace mucho se había vendido el terreno de herencia de mis padres, entonces a mí me correspondió una pequeña parte y de ella había cambiado en dólares cuando el dólar estaba a 15 pesos, entonces yo tenía 2.500 dólares, los tenía ahí guardados como una reserva por alguna cosa, por algo. Y cuando en la iglesia central hubo necesidad para la edificación, ¿sabe qué hice? Agarré todo lo que yo poseía y fui y se lo di al pastor para la edificación. Entonces el pastor me dijo, no, si es todo lo que tenés. No, pastor, no. Mi tarjeta es oro cristal. Si yo necesito, Dios me lo va a dar. 2.500 pesos. ¿Sabe cuánto me dieron para comprar un vehículo a alguien de afuera? 4.000 dólares. El doble. Nunca le vamos a poder ganar al Señor. Él siempre va más allá de lo que nosotros podemos hacer. ¿Sabe que eso me ocurría también a mí con los diezmos? Yo trabajé en el correo 35 años y siempre diezmé. Yo conocí al Señor a los 20 años, trabajé 35 años en el correo, a los 14 entré al correo y siempre diezmé. Y nunca di con las moneditas justitas, siempre fui más allá, entero para el Señor, para arriba, completando entero para arriba. Y sabe que nunca le pude ganar al Señor, siempre subía el sueldo. Yo iba más arriba, subía y nunca le pude ganar. Siempre me ganó Él. No porque yo corriera carrera con Él, sino que cuento esto para que ustedes conozcan lo que es la bondad de Dios, el amor de Dios, su misericordia para con aquellos que le aman. Entonces digo esto para que aprendamos a confiar siempre en el Señor. Nuestra vida le pertenece y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Somos de Él. Y Él nos va a llevar y Él va a hacer con nosotros lo que Él quiera. ¿Amén? Bueno, eso quería contarles, así vamos a la palabra del Señor. Libro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Vamos a leer el verso 15 y el verso 16. Y dice así la palabra del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, Señor. Tu misericordia ha sido así tan grande para con nosotros, Señor, que consuelas nuestro corazón, iluminas nuestro entendimiento y llena nuestro corazón y nuestra vida de ti. Gracias, Padre. Sea tu Espíritu Santo llenando nuestro corazón, inundando, Señor, nuestras mentes, nuestros pensamientos y guiándonos en todas las cosas. Delante de ti estamos. Sea tu gracia abundante sobre de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así como agarré el dinero, así se lo di al pastor para que él me compre el vehículo que tengo en el fondo. Gloria al Señor. Isaías 49, 15 y 16.
Nosotros venimos viendo algo muy importante, hermano, en cuanto a cómo Dios a nosotros nos ha enriquecido para que nosotros que antes éramos pobres, al haber venido a Cristo, Él nos ha enriquecido con su riqueza. Y de Jesús el profeta decía, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y nosotros somos miembros del cuerpo del Señor. Y como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo del Señor, a nosotros nos es dada la facultad de poder también repartir de las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros. Riquezas espirituales para enriquecer a un mundo empobrecido por el maligno y lleno de sufrimiento y de dolor. Cuando Cristo anduvo y estuvo en la tierra, la Escritura dice, y anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo. Así dice la palabra del Señor. Cuando Cristo dice, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos del diablo. Cristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Pero está la iglesia. Esto es nosotros, lo que hemos creído, lo que hemos sido injertados dentro del cuerpo del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, estamos nosotros. Y la Biblia dice, repartió, dice, dio a los pobres. Entonces, nosotros miramos, Cristo sigue haciendo el mismo trabajo que hacía en un principio a través de la iglesia. Anunciando, predicando, sanando, libertando, fortaleciendo, alentando, y esto a través de la iglesia, su cuerpo. Esto es nosotros lo que hemos creído. Entonces, siendo nosotros pobres, hemos sido enriquecidos. Y la Biblia dice que Él da simiente, dice al que siembra, y da pan, hermano, al que come. Por eso el trabajo que nosotros tenemos que hacer, si nosotros no activamos y no entramos en acción, ¿cómo vamos a poder recibir más para hacer algo? Nosotros tenemos que entrar ya en acción, porque la fe que nosotros hemos recibido no es una fe muerta, sino que es una fe viva, una fe que nos lleva en acción, una fe que nos lleva, hermano, a pedir, a orar a Dios. No hace mucho yo había dicho a los hermanos, vayan, busquen un hermano, una persona enferma y oren por ello, porque era el inicio, el principio, el inicio como para empezar, hermano, un trabajo espiritual, cosas que son necesarias hacer, porque nosotros necesitamos activar. Ahora dentro de poco vamos a comenzar ya la evangelización y ahí necesitamos, hermanos, personas que se le multiplique lo que tiene, porque si no siembra, ¿cómo se le va a multiplicar? Usted se va a ver siempre como pobre, como que yo no sé qué decir, yo no sé qué hablar, yo no tengo nada que decir, no sé, entonces siempre se va a ver como pobre. Pero para que se multiplique lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, tenemos que hacer uso de ello. Por eso dice, ¿a quién le da Dios semilla? Al que siembra. Entonces Él siembra y Dios le da más. ¿A quién le da Dios pan? Al que come. Él come, entonces Dios le da más. Quiere decir, hermano, que necesita acción. La fe necesita acción. No hace mucho hablamos nosotros, hermano, de aquellos 10 leprosos que vinieron a Jesús y le dijeron que los sane. Jesús no lo oró por ellos, los miró y le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y la Escritura dice que mientras iban, fueron sanados. No fueron sanados ahí, cuando estaban delante de Jesús. Le dijeron, Señor, sánanos, tú tienes poder. Y Él le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Siguieron enfermos como estaban, llenos de llagas, la lepra sobre de ellos. Pegaron la vuelta, creyeron, pegaron la vuelta y fueron a ver los sacerdotes. Y la Biblia dice, y mientras iban, fueron sanados. Entonces, ¿cuándo entró en acción la fe? ¿Cuándo entró, hermano, para que se produzca la sanidad? Cuando esa fe entró en acción, cuando esa fe, hermano, se echó a andar, cuando esa fe, hermano, se echó, hermano, a caminar, entonces se produjo el milagro.
Quiere decir, hermano, que la fe tiene que ser algo vivo, no algo muerto, algo quedado, algo ahí. No, tiene que ser algo vivo, que nos impulse, que nos lleve, que nos ilumine. Hermano, una fe que nos impulse a obrar, que nos impulse a actuar, que nos impulse, hermano, a pedir. Entonces, ¿a quién Dios le da semilla? Al que siembra. Entonces usted empieza a hablar la palabra de Dios y Dios le empieza a dar más, y usted sigue hablando y Dios empieza a darle más, y empieza a descubrir la gracia de Dios que está en su vida cuando usted entra en acción, llevando a cabo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces nosotros hemos estado viendo, hermano, cómo es que Él nos ha enriquecido con riquezas espirituales, riquezas que son del Señor, nos enriqueció, cómo es que, hermano, tuvo misericordia de nosotros para que nosotros también le demos a otro, cómo su presencia, hermano, llenó nuestro corazón, nos confortó, nos alentó, y cómo Dios, hermano, nosotros nos va llevando, va iluminando nuestro entendimiento, hermano, a fin de que alcancemos aquellas cosas de las cuales, por las cuales hemos sido llamados. Y hemos estado viendo, hermano, cómo Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo pámpano que lleve fruto, dice, le limpiará para que lleve más fruto. Entonces vimos cómo es, hermano, la necesidad entre lo que hemos creído de la manifestación de los frutos, del fruto, porque es uno, del fruto del Espíritu, que se abre en abanico, hermano, sobre todo lo que la Escritura dice en Gálatas capítulo 5. Dice, hermano, y manifiesto es el fruto del Espíritu. Entonces empieza amor, gozo, paz, benignidad. Y Jesús dijo así, que lo que viene el labrador a ver es a ver los frutos. ¿Sabe de qué habla eso? Eso habla de un cambio de posición en cuanto al carácter. Entonces, ¿a dónde nos va llevando el Señor? Que nuestro carácter cambie de un carácter agresivo, de un carácter ofensivo, de un carácter, hermano, que siempre cuando habla daña a otro, a un carácter diferente, un carácter que alienta, un carácter que ayuda, un carácter que entiende, es decir, un cambio de carácter al carácter de Cristo. Porque cuando nosotros hablamos que somos llamados para ser conformados a la imagen de Cristo, no se trata solo de una imagen exterior, sino que se trata, hermano, de lo interior, de la forma de ser de Cristo. Tenemos que llegar a ser nosotros eso, como Él es, así ser también nosotros. Entonces nosotros ahora estamos en un proceso, no que ya lo hayamos alcanzado, pero vamos en un proceso mediante la palabra de Dios que va abriendo nuestro entendimiento, y nosotros vamos direccionados bajo la palabra de Dios alcanzando cosas. Por eso es que los que le han creído a Dios no son lo mismo, hermano, de lo que eran antes. No es el mismo que era ayer. Hoy es otra persona. Dios va cambiando. Dios va transformando. Nosotros le creemos a Dios. Tomamos la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios. Y la palabra va operando dentro de nosotros en cambio y en transformaciones. Su carácter no es el mismo. Se va apaciguando, va cambiando, se va transformando. Todavía no lo alcanzó, pero vamos a llegar a alcanzar la imagen de Cristo, porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido llamados. Entonces nosotros hablamos que una cosa es el Israel de Dios y otra cosa es el pueblo de los hijos de Dios. Entonces Israel era el pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de los hijos de Dios, porque lo que hemos creído, hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Hemos sido engendrados por la palabra y nacidos por el Espíritu. Es decir, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Por eso nos ha sido dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y hemos estado viendo cómo Jesús decía: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleve fruto, dice, le quitará.
Entonces está hablando de los frutos y dice que le va a quitar. Y nosotros hablamos, hermano, de lo que es residenciar, como decía en el Antiguo Testamento, que yo levantaré otro profeta como Moisés, y hablaba de Jesús, dice, y yo hablaré a través de él. Y todo aquel que no oyere mi voz, que yo hablare a través de él, le residenciaré. Entonces hemos estado viendo, hermano, cómo es que dio residencia. Hablamos, residencia significa, hermano, casa, lugar, habitación. Es decir, ¿qué es lo que hace el Señor? Pone en el corazón de ellos un sentir, hermano, como que se le quita la gana de congregarse, porque cuando oyen la palabra de Dios no escuchan, no obedecen, no quieren hacer caso a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces, hermano, el Espíritu empieza el Señor a mirar, a observar, el labrador. Nosotros dijimos que Cristo es la misericordia, Dios es la justicia. Entonces la justicia de Dios empieza a examinar, y acorde al examen que hace Dios, entonces llega a un punto que algunos son residenciados. Nosotros dijimos que hay almas que se pelean un hermano contra otro hermano, entonces se va, hermano, a causa de esa riña, de esa pelea. Y también la Escritura dice, ay de aquellos que escandalizaren a uno de estos mis pequeñitos. Entonces se produce una pelea y algunos se van. Y otros dijimos, otros vienen en situaciones y no permanecen y también se van. Pero hay otros, los cuales dio residencia, que eso cuando quieren volver no pueden volver. Le cuesta un triunfo y aparecen y desaparecen de nuevo, hermano, porque cuando Dios residencia a alguien ya es como que, hermano, es como un castigo que lo deja ahí separado de Dios, que sufra, que sepa lo que es vivir sin Dios, sin la presencia de Dios, porque es como lo que hizo Dios con Adán en el huerto del Edén. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, Dios estaba con él, hablaba con él, estaba al cuidado de Dios, a la sombra del Altísimo. Y cuando fue quitado del huerto del Edén, fue a la hostilidad del mundo, hermano, de los campos, y a la hostilidad de las bestias y de todo lo que estaba. Entonces, ¿qué es lo que sufrió Adán? Sufrió la separación de Dios. ¿Qué es lo que sufre alguien, hermano, que queda residenciado? La separación del Señor. La separación de la dirección de Dios para su vida. La separación de la comunión con los santos, la separación de la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces va quedando separado, va quedando, hermano, a un costado. Y no es que Dios se olvida de él, lo que ocurre es que es como hacía, hermano, Dios con Israel. Cuando Israel se torcía, no quería escuchar a Dios y querían seguir sus propios caminos, entonces Dios lo castigaba, enviaba un castigo. ¿Y cuál era el fin del castigo? Que se vuelvan, porque así es el amor de Dios. Nunca fue el castigo para destruirlo, sino que el castigo fue para que se den cuenta de su situación lejos de Dios y peguen la vuelta y vuelvan. Entonces una cosa es Israel, el pueblo de Dios, y otra cosa es lo que hemos creído, que hemos muerto, hemos nacido de nuevo y somos el pueblo de los hijos de Dios. Pero Dios sigue siendo el juez. Cristo es el abogado, pero Dios sigue siendo el juez. Cristo es la misericordia. Dijimos, Cristo lo recibe a todo, lo ayuda, quiere alentarlo, le da palabra de aliento, le da lo que necesita. Él es la vid verdadera que da la savia, todo lo necesario para que los pámpanos produzcan fruto, para que los pámpanos, hermano, no le falta nada. Pero el Padre es el labrador. Y cuando el labrador pasa, después de hablar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, ocurre como ocurrió con Israel. La Biblia dice que envió, dice Dios, sus profetas, dice a Israel una y otra vez, hasta que ya no hubo cura. Hasta que dijo Dios, bueno, basta, ahora que vengan los babilonios y lo arrastren y se lo lleven cautivo a Babilonia. Y así ocurrió, porque hay un límite. Entonces el labrador viene el labrador y dice al Señor, déjale este año más, quizá este año va, dice, dé fruto, dice, hermano, la vid, este año, quizá este año. Entonces quedó un año más, pero ya cuando pasa el tiempo establecido de parte del Señor esperando fruto, dice, hermano, que mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleve fruto le quitará, dice, y lo echará fuera. Pero nosotros dijimos que una cosa es ser hechos hijos de Dios, lo que nosotros hemos llegado a hacer.
Entonces, eso no quita que seamos hijos de Dios, la justicia de Dios. La justicia de Dios no puede ser transgredida. ¿Por qué nosotros entramos, hermanos, en Cristo Jesús? Por la misericordia de Cristo, por la misericordia de Dios que operó en nosotros. Nuestra falta, porque la justicia exigía la muerte del pecador, nuestra falta fue echada sobre de Cristo. Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos la vida de Él. Entonces, por misericordia de Cristo hemos recibido nosotros, hermano, la vida de Dios dentro de nosotros. Hemos pasado a ser hechos hijos de Dios, pero eso no quita la reprensión ni quita el castigo. No, Dios es buenito, como alguien dijo en una película, El trono del juicio. Tú eres el Dios de la misericordia, el Dios del amor. No me va a condenar ni me va a mandar al infierno, porque tú eres el Dios de la misericordia. Sí que Dios es el Dios de la misericordia, pero es Dios de justicia también. Es Dios de justicia. Por eso cuando pasa sobre la vid, entonces ¿qué ocurre con el pámpano que no lleva fruto? Lo corta y lo tira afuera. Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces, si alguien entra justamente en lo que es, hermano, el ser residenciado, el hecho de quedar residenciado y fuera de la congregación, no significa que Dios se olvide de él. Por eso nosotros leímos Isaías capítulo 49, verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvida ella, yo nunca me voy a olvidar de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios no se olvida. De sus hijos Dios no se olvida. Eso nosotros lo tenemos, hermano, plasmado en el libro de Lucas, capítulo 15, con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le pensó que lejos de su padre iba a estar mejor, que lejos de su padre las cosas le iban a ir mejor, agarró todo y se fue para vivir una vida perdida, lejos de su padre. Y cuando todo se le acabó y se le terminó el dinero y estuvo en necesidad y estuvo en escasez, llegó el punto que él me empezó a pensar y a meditar: en la casa de mi padre, ¿cuántas moradas hay? ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos jornaleros tienen comida? Y yo acá muero de hambre. Voy a hacer una cosa, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Y la Biblia dice que cuando empezó a volver a la casa de su padre, dice que cuando estaba todavía lejos el hijo, el padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó de su cuello y le besó. ¿Por qué el padre hizo eso? Porque nunca se olvidó de su hijo. Y nosotros leímos: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me voy a olvidar de ti. Entonces, los que han muerto y han nacido de nuevo y se tornaron en desobediencia y se tornaron rebeldes y tuvieron que ser ajustados, hermano, en disciplina de amonestación, no solamente, sino en disciplina, hermano, de quedarse en su casa, separado de la congregación, separado, hermano, de la comunión con los santos, separado, a pesar que ellos están separados, porque es por un tiempo, no dejan ellos de ser nuestros hermanos y de ser hijos de Dios. Y Dios no se olvida de ellos. Ellos están afuera, pero Dios no se olvida de ellos, porque hay un tiempo establecido para ellos, para que peguen la vuelta, porque son hijos. Por eso nosotros no podemos despreciar a nadie que haya muerto y haya nacido de nuevo y que esté afuera. No, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué hacemos nosotros los días viernes que venimos a la oración a las 20 horas, a las 8 de la noche? Oramos entre todas las cosas por los hermanos apartados. Le pedimos a Dios que tenga misericordia, que ponga la mano sobre de ellos, que lo libre de toda especie de mal, que lo vuelva a su casa, que lo vuelva a redimir, que lo vuelva. Oramos a Dios por cada uno de ellos para que Dios haga una operación de misericordia obrando en ellos. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos y los amamos. A pesar que están afuera, los amamos. ¿Por qué los amamos? Porque son nuestros hermanos y son hijos de Dios y Dios los ama. Y aunque una mujer se pueda olvidar de sus hijos, Dios de ellos no se va a olvidar.
no se olvida de ello. Dios no se olvida. Cuando nosotros leemos el Salmo 73, un salmo de Asaf, nosotros dijimos que a veces los cristianos se apartan de las congregaciones por diferentes maneras. Uno porque se ofenden por alguien, otro porque se ofende con otro hermano, otro por una situación externa y dejan. Y están los otros que son residenciados, que son aquellos que habiéndole hablado Dios tantas veces no quieren oír, entonces Dios los manda a su casa y ahí se quedarán por un tiempo sintiendo lo que es vivir una vida sin Dios y sin esperanza y sin la cobertura del Señor. Entonces están los que están residenciados, pero hay otros que no. Cuando nosotros leemos el Salmo 73, Salmo de Asaf, dice Asaf lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces nosotros miramos ahí, dice, en cuanto a mí, casi se patinaron mis pies. Entonces nosotros vimos en una oportunidad como Asaf, este varón, casi se aparta de la iglesia porque pensó que los que estaban afuera de la congregación estaban mejor que los que estaban adentro. Entonces él miraba para afuera y decía, no ve, ni busca a Dios, ni teme a Dios, hace lo que quiere, anda como quiere, y mira, todas las cosas le van bien, le van mejor, y yo que estoy buscando a Dios, que paso por situaciones, parecería ser que mi vida es peor que la de él. Me parece que es mejor irme para afuera y estar con ellos y también yo quedarme afuera. Pero el hermano, el verso 17 dice, hasta que entrando en la casa del Señor comprendí el fin de ello. Entonces Asaf estuvo casi a punto de también irse para afuera porque le parecía que afuera era mejor que estar en la casa del Señor, que estando afuera le iba a ir mejor, como me dijo en una oportunidad una hermana, ¿sabe? Antes que yo conozca el Evangelio y venga al Evangelio, pero mire, me iba re bien y desde que vengo al Evangelio todas las cosas me van al revés. Ve, así es como lleva el pensamiento del maligno, haciéndole pensar que por el hecho de entrar al Evangelio todas las cosas le van mal. Y no es así. Entonces, este Asaf justamente pensó de esa manera, que estaban mejor los que estaban afuera y que si él se iba para afuera, iba a vivir una vida feliz como todos los demás. Pero dice, pero cuando entré en el santuario de Dios, Dios abrió mis ojos, entonces entendí a dónde iban ellos. Lo que parecía que todas las cosas le iban bien, que eran felices, lejos de Dios, lejos de enseñanza y de instrucción, lo que parecía que estaban bien, resulta que encontró que sus pies iban al deslizadero. Que es lo que Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, le cortará y dice, le tirará a un costado. Y el verso 6 dice, y se secará y luego será lanzado al fuego para ser quemado. Entonces, cuando Asaf pensó, fue muy difícil para él permanecer delante de Dios hasta que Dios le abrió los ojos, entonces de ahí nunca más se apartó. Pero ese pensamiento de Asaf es el pensamiento de muchos, que piensan que afuera es mejor que adentro y no se da cuenta del error en que caen, tremendo error en que cayeron otros hermanos que ahora los vamos a leer en el libro de Malaquías, que justamente es la contraparte de Asaf. Asaf casi patinó, pero viendo luego en la presencia del Señor el fin de ellos, retrocedió. Pero estos otros de Malaquías capítulo 3, ellos no retrocedieron, se dejaron llevar por sus pensamientos. Malaquías capítulo 3 verso 13 dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dijo el Señor. Así que hay palabras violentas. Así que no solamente es violencia lo que uno hace, hermano, con sus manos, con sus hechos, sino que hay palabras que para Dios son violentas. Y ellos dijeron, ¿qué hemos hablado en contra de ti? Y Dios le dice, habéis dicho, por demás de servir a Dios. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué?
¿Para qué congregarnos? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar a Dios? ¿Para qué cantar? Vamos, vivamos la vida loca, hagamos nuestra vida. Si total es lo mismo, estar afuera que estar adentro. Porque miraban para afuera a los malos y parecía como que le iba bien. Escuche bien, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra de ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios? Decimos pues ahora que bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces miraban a lo de afuera, las obras malas que hacían de afuera, los que estaban afuera, cómo se volvían en contra de todo lo que Dios les decía que no tenían que hacer y que lo hacían y que parecía que le iba bien. Entonces dijeron, son bienaventurados ellos. Es mejor no servir a Dios, porque por demás, ¿de qué sirve servir a Dios? Ellos están contentos y mira cómo estamos nosotros. No, mejor nos vamos con ellos, hermano. Eso, la Biblia dice que fueron en contra de Dios palabras violentas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Vieron la prosperidad de los impíos, lo mismo que Asaf, pero Asaf se frenó, no se dejó arrastrar y se puso firme viendo el final de ellos, pero estos otros no, fueron arrastrados y con el mismo pensamiento y salieron hacia afuera igual, hermano, que los que han sido residenciados. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, le quitará. Pero el hecho de ser quitado y de que se queden afuera, no significa que dejan de ser hijos. Porque lo que han sido ya engendrado por el Espíritu, eso ya no se puede volver atrás. Ya nació como un niño, ya nació, ya está, entonces ya no se puede volver atrás. Ahora va hacia adelante. Así es la vida espiritual. La vida espiritual que Él a nosotros nos ha dado es algo que ya se produjo y ahora va hacia adelante. Nosotros escogemos obedecer o desobedecer. Nosotros escogemos. Si escogemos desobedecer y no oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, podemos llegar a ser residenciados y sacado hacia afuera, pero si escogemos obedecer, nunca nos va a ir mal. Dios siempre va a estar con nosotros. Con el Señor nunca se pierde, siempre se gana, nunca se pierde con el Señor. Entonces están afuera, porque están afuera, dejan de ser hijos de Dios, tenemos que despreciarlos. Cuando pasamos, no los saludamos, cruzamos por la vereda de frente, no, son nuestros hermanos, están afuera, pero un día van a volver, van a pegar la vuelta y van a entrar. Debemos orar por ellos, orar. Mejor que criticar es orar, mejor que hablar mal es orar, pedir a Dios por nuestros hermanos para que vuelvan a la presencia del Señor y se pongan firmes y sirvan. Porque son sus hijos. Cuando el padre del hijo pródigo lo vio venir lejos nomás, ya lo conocía. ¿Qué padre no conoce la forma de caminar de sus hijos? Viene detrás y lo conoce. ¿Qué madre no conoce el llanto de su hijo? Hay un montón de bebés y llora un bebé y la madre escucha y dice, ese es mi hijo. Y lo conoce. ¿Qué hijo no conoce el olor de su madre? Le pone uno, rechaza. Esta es la madre, conoce el olor de su madre. Como la madre el olor de su hijo. Conoce su olor. Dios también reconoce a los que son suyos. Él dice, aunque padre y madre te dejaren con todo, dice, no, yo no te voy a dejar. Las madres se podrán olvidar de sus hijos, pero he aquí, yo nunca me voy a olvidar de ti. Son sus hijos. Dios nunca se va a olvidar de ellos. Son sus hijos. Por eso nosotros tenemos que orar por eso, pedir a Dios para que peguen la vuelta y saludarlo. Cada vez que lo encontramos, acercarnos, saludarlo y invitarlo, hermano, no te quedes, hermano. Siempre palabras de aliento, porque son hijos de Dios. Hoy están afuera, pero mañana van a estar acá adentro. Mañana van a volver. ¿Y sabe qué es lo que son ellos y serán para Dios? Mire, Malaquías capítulo 3, verso 17 dice así, y serán para mí especial tesoro.
ha dicho el Señor, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué dice que serán? Especial tesoro. Así que Dios no se olvidó de ella, no, Dios no se olvidó de ellos. Así que nosotros no tenemos que mirarlo y escondernos y despreciarlo, no. Son nuestros hermanos y debemos amarlos. Hoy están afuera, pero mañana estarán nuevamente dentro de la congregación. Así que hermanos amados, ¿qué haremos? Oremos. Mañana viernes, día de oración, 20 horas, ¿qué haremos? Pidamos al Señor. Seamos nosotros los que nos ponemos en la brecha a favor de nuestros hermanos que tanto necesitan del Señor. Amén, hermano. ¿Entendemos esta cosa? Dios no se olvida de ello. Nosotros tampoco nos olvidemos de nuestros hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a orar delante del Señor, dándole gracias, porque nosotros también estamos esculpidos en las palmas de la mano de Dios. Y nosotros también, hermano, estamos siempre delante de Él. Y de nosotros tampoco nunca el Señor se va a olvidar, porque somos sus hijos. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra que ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Rogamos que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y en todo seamos enseñados. Ayúdanos, Señor, a ayudar a nuestros hermanos, a orar por ellos y tu Espíritu Santo opera en sus corazones volviéndolos delante de ti. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor. Sí, Señor.